rápidamente qué es un niño con TDAH. ¿Cómo se define a un niño clínicamente hablando para que podamos decir que tiene un TDAH? Son niños que se van a caracterizar por unos síntomas primarios, que se llaman. Síntomas primarios porque tienen que estar presentes en mayor o menor medida y si no se excluye el diagnóstico de TDAH. Primero de ellos es el déficit de atención. Son niños que se suelen despistar con muchísima facilidad, que los distractores lo llevan fatal, que cuanto más distractores hay, más trabajo le cuesta a ellos controlarse. La hiperactividad, que es la inquietud psicomotora, y la impulsividad, o sea, son niños muy impulsivos. Hasta hace muy poquito tiempo, el TDAH, si había un retraso mental, se excluía, es decir, un niño con un retraso mental no podía tener un TDAH. En la última revisión del manual de diagnóstico que nosotros utilizamos, ya se excluía dentro de los niños con TDAH, se podía hacer el doble diagnóstico de un niño con un retraso mental o un niño con unos déficits intelectuales más o menos significativos y al mismo tiempo tener el doble diagnóstico de TDAH. Igual sucede a partir de que entre en vigor el DSM-5, que ya está publicado y está por ahí, con el tema de los TGD, que se llama, o sea, los niños con trastornos de autismo. Es decir, era excluyente hablar de un niño con un autismo y un niño con un TDAH. ¿Por qué? Pues porque era una cuestión de criterio, ¿no? Actualmente no. La mayoría de los niños con autismo son niños con una gran hiperactividad, ¿no? Entonces ya se puede emitir, según los nuevos criterios, el doble diagnóstico. Niños con autismo, niños con TDAH. Sí es verdad que cada hiperactividad va a tener sus propias características y normalmente los niños por ejemplo, con un trastorno generalizado o un autismo no suelen responder tan bien como el niño con un TDAH a lo que son los tratamientos estándares que nosotros utilizamos, ¿vale? Dependiendo de qué síntomas son los que predominan, ¿vale? Que hay tres subtipos. El inatento, porque lo que predomina es el déficit de atención. El subtipo impulsivo hiperactivo, es decir, no hay un gran déficit de atención y se caracteriza fundamentalmente por la impulsividad y por la inquietud psicomotora. Y el combinado cuando se dan estos tres síntomas. Digamos, esta es la visión global de lo que es un TDAH. Un niño con un déficit de atención, un niño impulsivo y un niño hiperactivo. Con esos tres síntomas, en mayor o menor medida. Actualmente ya no se habla tanto del déficit de atención como de inhibición conductual. La inhibición conductual estaría fundamentalmente detrás de lo que es la impulsividad. Es decir, el niño la característica del niño hiperactivo con las nuevas teorías no es tanto que el niño sea inatento, sino que es incapaz de regular conductualmente cuando está sometido a diversos distractores. Entonces tiene lo que nosotros llamamos la atención dividida, muy lábil. Entonces el niño está en una tarea, está en la otra, y eso es lo que da la impresión que el niño es inatento, cuando realmente lo que hay es un problema de inhibición conductual ante la presentación de distractores. ¿De acuerdo? Esa es la idea global de lo que es un TDAH. Esta idea global hace que todo el mundo sepa de TDAH. ¿Por qué? Porque esto puede ser una fuente de errores inmensa. Si yo le paso un cuestionario donde recojo los síntomas de inatención, los síntomas de hiperactividad y los síntomas de impulsividad, llego a ese cuestionario y se lo doy a los padres, y ese mismo cuestionario, bueno, un parecido, se lo doy a los profesores, como comprenderéis, va a depender mucho de la tolerancia y subjetividad del que evalúa para que puntúe significativamente alto o no. Por lo tanto, se presta mucho a una confusión diagnóstica, porque la mayoría de las veces se hace únicamente en base a cuestionarios. No es raro que uno vaya al pediatra con el niño y el pediatra le dé un cuestionario, lo rellena sobre la marcha, tantos sí, tantos no, el niño tiene un TDAH. No. El niño con un TDAH es un problema neurobiológico, ligado al neurodesarrollo, que sí es verdad que determinados síntomas van a ir mejorando con la edad, pero que es un problema neurobiológico. Y es un error, yo creo, grave cuando nosotros diagnosticamos a un niño de TDAH, lo sometemos a una serie de tratamientos y a lo mejor posiblemente el diagnóstico esté equivocado y no pongamos en marcha los tratamientos pertinentes para ese niño en concreto. Por lo tanto, ojo,
con los diagnósticos de niños con trastorno por déficit, o niños hiperactivos o con trastorno por déficit de atención, que únicamente se basan en cuestionarios. Es un instrumento útil, pero un instrumento como screening, para ver un poco cómo se mueve el niño. Y por supuesto los padres deben de puntuar positivamente en el cuestionario y los profesores deben puntuar significativamente en los cuestionarios, porque si no, entonces hablamos ya de hiperactividades situacionales. Si el niño tiene un problema en la casa muy grave, de divorcio, en fin, padres con grandes problemas, pues resulta que el niño puede estar deprimido y manifestar esa depresión o ese trastorno de ansiedad, manifestarlo a través de una inquietud psicomotora que al mismo tiempo va a ser un niño inatento. Si yo lo baso únicamente en los cuestionarios y no voy más allá, me puedo equivocar el diagnóstico y tratar a un niño con un cuadro ansioso-depresivo, tratarlo como si fuera un niño inatento. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque ya digo, lo veo, yo lo veo en la clínica día a día, de que hay muchos niños diagnosticados de TDAH que no lo son. Igual que hay niños no diagnosticados que lo padecen, porque depende también de la gravedad del trastorno, ¿verdad? Paso al siguiente. Ahora, el TDAH es lo que acabamos de ver, pero el TDAH, la inmensa mayoría de las veces, no viene solo. Viene acompañado de otros síntomas. Algunos que le dimos síntomas secundarios porque se presentan sin que tenga la entidad suficiente para tener un doble diagnóstico, es decir, un niño con un TDAH normalmente va a tener más problemas emocionales que un niño que no tenga el TDAH. Sin embargo, esos problemas emocionales no tienen la entidad suficiente desde el punto de vista clínico para decir tiene un cuadro depresivo o tiene un cuadro ansioso, ¿verdad? Entonces son síntomas secundarios más frecuentes en el niño con el TDAH, pero que no tienen la entidad suficiente para decir que tiene este doble diagnóstico. Los que más se presentan son los emocionales, los conductuales y las alteraciones del aprendizaje. Los emocionales porque va ligado prácticamente al neurodesarrollo. Los conductuales porque muchas veces se confunde lo que es la disruptividad de un niño impulsivo, que aquí hay un niño, por ejemplo, no lo son porque por edad son absolutamente normales, pero nosotros estamos hablando que están chinchándose, están jugando, porque son niños, por propio de los niños. Supongamos que fueran un poquito como más intensos. Pues esa disruptividad hace que a muchos niños se les pueda interpretar como problema, como trastorno de conducta. Y el trastorno de conducta es una entidad grave. Es grave. No es porque el niño se mueva, porque el niño le chinche al otro, porque el niño tenga una rabieta, porque el niño a la hora de un padre decirle venga, vamos a ponernos a hacer la tarea, el niño se resista y el niño... Eso no es un trastorno, no es un negativismo, que sería un trastorno de conducta. Eso sencillamente un niño con unas características temperamentales que nos lo vamos a encontrar con más frecuencia que los niños normales en los niños con TDAH, pero que no es un trastorno de conducta. Y las alteraciones del aprendizaje, en este caso, estarían ligadas al problema de inhibición conductual y al problema atencional y al problema de la impulsividad. Si el niño es inatento, si el niño se despista con más frecuencia que los niños normales, pues son niños que van a necesitar de unas medidas especiales a nivel psicopedagógico. Si no, esa inatención va a cursar con problemas de aprendizaje, ¿vale? Si el niño es impulsivo, el niño va a tener muchas más equivocaciones a la hora de realizar las tareas que un niño que no tenga esa impulsividad, etcétera, etcétera. Pero esas alteraciones de aprendizaje que están recogidas dentro de los síntomas secundarios son la consecuencia de los síntomas primarios, es decir, del déficit de atención, de la hiperactividad y de la impulsividad. ¿De acuerdo? Y después hablamos de la comorbilidad. Comorbilidad significa dos problemas juntos. Tienen que tener los dos la entidad clínica suficiente para poder hablar de diagnóstico. No como síntomas secundarios, sino como diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos encontramos con más frecuencia? Síntomas de ansiedad y depresión. Es alrededor de un 25% de los niños diagnosticados de un TDAH, si nosotros indagamos clínicamente, nos vamos a encontrar con síntomas de ansiedad y depresión, sobre todo con síntomas de ansiedad que no tienen nada que ver con la hiperactividad. La gente confunde a un niño muy ansioso. No, una cosa es un niño muy ansioso y otra cosa es un niño hiperactivo, ¿vale? La clínica es completamente distinta. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Es frecuente y también es frecuente
que en los padres con niños diagnosticados de TDAH nos encontremos a padres con rasgos, al menos rasgos de tipo obsesivo. Es bastante frecuente, igual que no lo podemos encontrar con TIC. Entonces, y esto es importante, el tema del TIC y el tema del trastorno obsesivo compulsivo es importante porque es una contraindicación relativa para los tratamientos que actualmente se vienen empleando con mayor frecuencia, como es el metilfenidato en general, o sea, el Concerta, el Coacin, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen su contraindicación porque pueden empeorar la clínica del TOC y la clínica de los TIC. Y después los trastornos de conducta. El niño con un trastorno de conducta es un niño desafiante, desobediente, agresivo, dependiendo del nivel de socialización, pues más o menos asocial. Es un problema. Y es un problema fundamentalmente social. Son pues bueno, los que suelen salir en las noticias porque cometen delitos, porque cometen hurtos, porque hacen un abuso de la droga, etcétera, etcétera. Detrás puede haber un trastorno de conducta. Y hay que diferenciarlo claramente de lo que son los problemas conductuales del niño hiperactivo. Este tiene muy buen pronóstico, es una cuestión de enseñar a los padres y en el colegio, enseñar a los padres a que tomen las medidas correspondientes y en el colegio que se tomen igualmente. Porque esto es solucionable. Sin embargo, el trastorno de conducta nos agrava enormemente, cuando se presenta como comorbilidad, nos agrava enormemente lo que es el trastorno por déficit de atención. Por lo tanto, ojo también antes, porque muchas veces los padres se quejan que el niño no obedece, el niño no me hace caso y además es que me hace cara, es que no sé qué tal, y se corre el riesgo de hacerle un diagnóstico de trastorno de conducta disocial y no es un trastorno de conducta disocial, es un niño con unas características y unos padres que tienen más o menos habilidad para llevar a ese niño con esa problemática. ¿Vale? Y los trastornos específicos del desarrollo. Aquí hablamos de alteraciones del aprendizaje, ligados al déficit de atención o a la impulsividad fundamentalmente, o la hiperactividad. Eran trastornos de problemas de aprendizaje, pero como producto de los síntomas propios del TDAH. Aquí ya no. Aquí los trastornos específicos del desarrollo es, por ejemplo, el niño que pueda tener una dislexia, niños con trastornos del lenguaje, niños con trastornos de la coordinación motora, o sea, niños torpes motóricamente, etcétera, etcétera. Estos ya son trastornos específicos que necesitan de una intervención específica también, o sea, apropiada. No nos vale, si este trastorno, por ejemplo, en un niño con una dislexia puede tener en un porcentaje altísimo, en un 30 o un 40%, un niño con un TDAH puede presentar un trastorno específico del desarrollo. Si yo le pongo medicación, muchas veces los padres, cuando se le pone medicación, esperan que la medicación resuelva el trastorno específico. Y siguen quejándose de que el niño tiene un mal rendimiento. Es que la medicación no va a hacer nada con respecto al trastorno específico. La medicación va a hacer efecto, en primer lugar, sobre la hiperactividad, en segundo lugar, sobre el déficit de atención y muy en último lugar, un poquito, vamos, muy poco, sobre lo que es el tema de la impulsividad. Por lo tanto, el trastorno específico necesita de un tratamiento psicopedagógico apropiado y no depositar la esperanza en el tema de la medicación. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tema con el TDAH? El TDAH es fundamentalmente un problema de inmadurez neurológica. Y como si hay una inmadurez neurológica, hay también una inmadurez de determinadas funciones neuropsicológicas. Pues entre ellas la atención, entre ellas la impulsividad, entre ellas la regulación motórica, por eso aparece la hiperactividad. Hay un problema de madurez. Por ejemplo, si yo veo a este niño, es mucho más inquieto en este momento que cuando tenga 2 años más. Segurísimo. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez neurológica que hace que el niño pues, sea inquieto, se mueva, hable, salte, y es lo normal. Cuando hay una diferencia importante entre la edad de este niño y otro niño de su edad, hay una diferencia muy importante, pues entonces ya es cuando empezamos a hablar de que hay a lo mejor un problema, ¿vale? Pero a nivel de, aquí diríamos, el problema es a nivel de variabilidad estadística, ¿vale? De variabilidad estadística. Lo que sí es cierto es que esa inmadurez neuropsicológica, cuando llegan a la consulta, lo primero que tenemos que ver nosotros es si los problemas que presenta el niño no se deben a déficits sensoriales. Si el niño tiene una sordera importante, puede estar ligado a todo lo que estamos hablando a un déficit sensorial. Si el niño tiene un trastorno depresivo o un trastorno ansioso grave, los problemas pueden estar ligados a ese trastorno, no al TDAH. Así, total,
tenemos que ir descartando otra serie de problemas que nos van a dar una serie de síntomas muy parecidos al TDAH y que no lo son. Importante aquí, bueno, pues la deficiencia en educación. La escuela es muy importante. La escuela tiende a echar la culpa a los padres tienden a echar la culpa a la escuela, y aquí cada uno se defiende como puede, cada uno tiene su agro, ya lo veremos, porque no vamos a hablar ni de ideología ni nada de esto, vamos a hablar fundamentalmente de cuáles son las orientaciones generales al colegio, que se deben de tener en cuenta en el colegio, y cuáles son las orientaciones generales que deben de tener los padres, ¿vale? Sin entrar tampoco en profundidad. Sí es verdad que a mí me gustaría que tuvierais constancia de que esa inmadurez neuropsicológica va a producir un déficit en la inhibición conductual. ¿Qué es un déficit en la inhibición conductual? Si yo presento un estímulo atractivo al niño, por ejemplo, la demora es mínima. O sea, surge lo que es esa impulsividad, no controla el impulso. Entonces, si eso lo llevamos a un aula, imaginaros un niño con TDAH con un déficit de inhibición conductual en un aula con 20 compañeros más o 30 niños más. El niño está completamente desbordado por la situación porque le cuesta trabajo controlarse, autorregularse conductualmente. Le cuesta trabajo debido a esa inmadurez, ¿vale? Y lo que tiene más que ver, lo que tiene más relacionado está con los temas del aprendizaje, es lo que se llama déficit en las funciones ejecutivas. Hay una teoría por ahí que dice que esa inmadurez se centra fundamentalmente a nivel del frontal, de los lóbulos frontales, y a nivel de los núcleos del estriado, unos núcleos que hay por debajo, que regulan la motricidad y regulan lo que es lo que estamos viendo aquí. Esos procesos neuropsicológicos están regulados por el frontal, donde parece que hay un déficit de dopamina y es lo que va a dar lugar a que hay una memoria de trabajo opaca. Los niños con TDAH, la memoria de trabajo es una memoria RAM, es una memoria RAM de un ordenador. Si yo tengo una memoria RAM muy pequeñita, yo no le puedo poner el Windows que yo quiera, porque entonces se me bloquea el ordenador, no es capaz de arrancarlo porque no tiene memoria RAM suficiente. Esa es la memoria de trabajo, porque una vez que esa memoria deja de ser necesaria y apagamos el ordenador, no va nada al registro del disco duro, o sea, desaparece todo lo que hay en pantalla. Todos tenemos esa memoria de trabajo, todos los que estamos aquí. De hecho, yo estoy hablando y vosotros estáis reteniendo parte de esa información, la valoráis un poquito, tal, pero si yo pregunto que estaba hablando hace 2 minutos, ya nadie se acuerda. ¿Por qué? Pues porque vais avanzando en función de los lotes de información que yo voy suministrando. Si la guardáis, lo que yo he dicho hace 2 minutos, lo habéis guardado es porque ya no está en memoria RAM, la habéis llevado al disco duro de vuestro ordenador, o a un disco intermedio que existe en el cerebro, ¿no? O sea, no pasa directamente a lo que es la memoria definitiva. Hay también otro sitio intermedio, que va desde la memoria de trabajo, la memoria que todos utilizamos para poder entendernos aquí, y la memoria del disco duro. Bueno, los niños con TDAH tienen esa memoria de trabajo muy bajita. De ahí que implique a nivel escolar la necesidad de adaptar la enseñanza a sus peculiaridades. La atención, que es también una función, la autorregulación de la motivación. Los niños con TDAH, vamos a ver, se suele decir que los niños con TDAH tienen unos niveles de dopamina, que es una sustancia cerebral, bajos. Y se sabe que esa sustancia, la dopamina, está muy relacionada con los sistemas de motivación. Si no funcionan bien esos sistemas, nosotros somos capaces incluso de motivarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos somos capaces de ir incentivándonos, reforzándonos a nosotros mismos para avanzar en una tarea que a lo mejor nos resulta dificultosa. ¿En base a qué? Pues en base a lo mejor a los objetivos a medio y largo plazo que nosotros preveemos que pueden ser resultados del sacrificio que yo estoy haciendo en este momento. Eso falla en los niños con hiperactividad. O sea, el sistema de motivación interna, porque hay una motivación externa, ¿no? Que yo te doy 5 duros y tú me haces 5 euros y tú me haces lo que es tal, o una motivación interna que es la que nos brota a todos cuando estamos haciendo una tarea que no tiene un refuerzo inmediato. Entonces, la motivación interna, esa que tenemos todos internamente, falla en los niños con TDAH. La regulación de las emociones, la interiorización del lenguaje. Y eso también es muy importante, enseñarle a los niños, cuando aplicamos programas de autoinstrucciones, porque los niños con TDAH tardan más que los niños normales en interiorizar el lenguaje. Un niño con el TDAH es capaz de hablar solo, o sea, hablar solo a una edad en cuando los otros niños ya han interiorizado el lenguaje. Yo tengo una prueba que se llama la torre de Hanoi, que se la pongo al niño con TDAH
y si no tiene más de 7 u 8 años, él es capaz de estar diciendo, si esto lo muevo aquí, entonces no, pero no puedo. Entonces tengo que hacerlo de... O sea, él mismo va hablando en voz alta lo que está haciendo. De ahí que el lenguaje es el mejor instrumento para saber cómo tenemos el pensamiento. Cuanto más estructurado está el lenguaje, más estructurado está el pensamiento. Entonces, cuando estos niños hablan, de alguna manera sabemos cómo están ellos manejando su propio procesamiento, o sea, el pensamiento. Bueno, pues los niños con TDAH tardan más tiempo que los demás en interiorizar el lenguaje, lo que tenemos nosotros. Nosotros pensamos y tal, y no estamos hablando lo que pensamos. Entonces, tarda más tiempo en interiorizarlo. Y después los procesos de análisis y síntesis de la información y por espacialidad. Los niños con TDAH les falla el análisis porque les falla la memoria de trabajo, les falta parte de la información. Llega un momento en que no disponen de toda la información porque no la pueden retener. Entonces, si no hay la información suficiente, también falla en los análisis, con todo lo que eso significa a nivel de aprendizaje. Y además, temporoespacialidad. Los niños con TDAH son niños que se despistan fácilmente en el espacio y además son niños que no saben gestionar el tiempo. Tú le dices al niño, oye, mira, faltan 5 minutos para que tal, y hay que empezar a hacer la tarea, pierdes el tiempo. El niño con TDAH, cuando está más pequeñito, no sabe lo que son 5 minutos, no sabe dimensionar el tiempo. De ahí que a los niños, cuando se les pone un examen, y es un niño hiperactivo, pues tengan que tener a un profesor que les vaya avisando del tiempo, incluso que les sirva un poco como gestor del tiempo al niño con TDAH, porque el niño, hasta que no madure psicológicamente, esos niños no tienen concepto del tiempo, ¿vale? Bueno, pues todo esto, como comprenderéis, esas funciones ejecutivas lo que van a dar a la capacidad de planificación. Yo tengo que estudiarme las matemáticas, ¿vale? Pues, depende de la edad, pero ya a una cierta edad, pues los niños saben planificarse. Pues mira, primero voy a estudiar esto, después voy a hacer lo otro, después voy a hacer ejercicio, después tal. O sea, planificar. Los niños con TDAH tienen grandes dificultades para planificar las tareas en general, para organizarse. La ejecución igualmente, la automonitorización. Estoy haciendo esto, pues ahora, pero tengo tiempo, porque gestiono bien el tiempo, me doy tiempo para terminar lo que estoy haciendo, sé que me va todo ese tipo de análisis que nosotros hacemos de forma casi automática, los niños con TDAH fallan. Y la flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos todos, ¿vale?, para cambiar de tarea en un momento determinado si vemos que nos estamos equivocando. Se puede tener un proyecto. Bueno, mira, vamos a hacer tal cosa. Y yo estoy recibiendo una información. Conforme estoy realizando lo que estoy haciendo, estoy recibiendo una información. Pero una información que va en la línea que yo quiero ir y otra información que me está informando, valga la redundancia, de si yo me estoy equivocando mucho o poco, o me estoy apartando mucho de los objetivos que tengo. Bueno, pues esa capacidad para organizarse en el tiempo, ¿vale?, es detrás lo que hay es la flexibilidad cognitiva. O sea, yo tengo otra prueba, que se llama el Wisconsin, que se le pasa a estos niños y estos niños empiezan a hacer esa tarea y están recibiendo del ordenador el feedback de que si es correcto o no es correcto, ¿vale? Pues llega un momento, la tarea es repetitiva y se le viene reforzando correcto, y de pronto aleatoriamente cambia el ordenador y le está diciendo, te equivocas. Bueno, pues hay niños que se enganchan, por ejemplo, la consigna es el color, pues se enganchan al color y le está diciendo al ordenador que ya no es el color y siguen con el color, se quedan como enganchados en la tarea. Es una rigidez cognitiva. O incluso niños que, a pesar de que se equivocan de entrada, persisten, porque ellos creen que es eso y persisten a pesar de que se les está dando la información de que se está equivocando. Pues bueno, eso se llama flexibilidad cognitiva y todos sabemos, porque nos conocemos quién es más cabezón, ¿no? Tú muy cabezón. Pero, oye, te lo estoy diciendo, te estoy dando información, y tú, tira que te ven, toma que te doy, cabezón. Bueno, pues eso los padres lo definen como niños cabezones, que no les vale de nada lo que yo les digo. De nada. Bueno, flexibilidad cognitiva. Y después el estilo de aprendizaje. Normalmente los niños con TDAH tienen un estilo de aprendizaje muy impulsivo. El contrario es el reflexivo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el propio problema
hacen que predomine esa impulsividad y entonces, pues bueno, no se paran a reflexionar sobre lo que están haciendo y seguir avanzando sobre eso. Entonces, problemas de aprendizaje, adaptación escolar, familiar y social, como comprenderéis, todo ese maremándum de circunstancias van a dar problemas en todos los ámbitos de la vida del niño, donde quiera que esté. En el marco del proceso intencional de enseñanza-aprendizaje, lo que hemos dicho antes, y definido en términos de conocimiento, estrategia y la rapidez de aprendizaje. Niños que se van a ver en conocimientos generales, niños que les falla la estrategia, tanto de aprendizaje como a nivel de tareas dentro del ámbito familiar, etcétera, y su rapidez de aprendizaje es más lenta. Es más lenta. Bueno, pues sigue. Bueno, yo esta diapositiva, porque aquí era el tema, a mí lo que me pidieron era fundamentalmente ver qué hacemos en el colegio, porque además eso le pregunta muchísimo a los padres, ¿no? Le preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Y qué hacemos en la casa, qué hacemos sobre todo qué hacemos en el colegio. Nos cuesta muchísimo trabajo asumir nuestra cosa de responsabilidad y siempre, bueno, somos padres y los hijos son mis hijos, ¿no? Y siempre tiendo por lo pronto a no reconocer, porque me cuesta trabajo, cuáles son las dificultades de mi hijo y a cargar las tintas sobre aquellos que nosotros creemos con mayor o con más o menos buena fe que son los culpables, ¿no? Entonces, la escuela. La escuela es importantísima, pero más importante, como comprenderéis, claro, pero más importante es que la escuela y los padres se entiendan. Porque si los padres y el colegio no se entienden, vámonos, ya hemos terminado la charla, porque no tiene sentido lo que voy a hablar. Por lo tanto, en primer lugar, eso. A los profesores hay que formarlos, pues igual que estamos haciendo aquí, los profesores tienen que estar formados con respecto a lo que es el TDAH y cuáles son las dificultades que van a tener con los niños en un aula de 20 o 25 niños, con 2 o 3 niños hiperactivos, cuáles son las dificultades que van a tener y si están dispuestos o no a darle al niño hiperactivo lo que necesita. De ahí que sea importantísimo que los profesores que tengan niños hiperactivos en clase tengan muy buena voluntad y buen conocimiento. Si no, habría que buscarlo, ¿vale? La formación de los profesores, vamos a ver lo que es la formación de los profesores, pautas generales para los profesores y la coordinación para los profesores. Vamos, pásame la siguiente. Lo que hemos dicho antes. Un requisito imprescindible es la formación de los profesores. Pero una formación integral, una formación porque la formación y a la institución que le proporcione, una vez que el profesor está formado, porque hay profesores que están formados, a la institución que le proporciona al profesor lo que el profesor necesita. Porque lo que nos encontramos es que hay muchos profesores motivados para este tipo de tareas, pero no tienen apoyo ni de los propios compañeros, profesores, ni de la institución. Por lo tanto, mira, puede durar, si es una persona muy voluntarista, puede durar un mes o puede durar 2 meses, pero el niño hiperactivo necesita de muchos recursos y por lo tanto quema fácilmente, como comprenderéis. Pero se necesita también que estos profesores comprendan al niño, ¿no? Comprendan al niño, para comprender al niño de dónde surgen las conductas y cómo yo puedo ir regulando eso, es importantísimo la formación. Y la colaboración debe ser siempre voluntaria. No se le puede meter a un niño hiperactivo o un niño, hablamos de que en una media en las clases de 2 o 3 niños hiperactivos, no se les puede meter a profesores que no estén dispuestos a colaborar. De hecho, cuando ya veremos más adelante que lo que se recomienda, de hecho, las diferencias entre unos profesores y otros pueden ser increíbles. Y además, profesores donde el niño funciona perfectamente, profesores donde el niño no funciona fatal. Y eso no es porque cambiemos de niño, ni normalmente cambiamos de ambiente de alumno, es porque cambiamos de profesor. Y eso es muy difícil de que los profesores lo admitan. Por eso es necesario que los profesores que participan ahí sean voluntarios. Le digo, vamos, pasa. ¿Qué es lo que se le pide a los profesores en la escuela? Que veremos que esto es una de las cosas que también se le pide a los padres, ¿no?
da órdenes, instrucciones sencillas, claras y concretas. Al niño hiperactivo no se le puede dar las mismas consignas a la hora de realizar una tarea que a un niño que no tenga un trastorno por déficit de atención. Tienen que ser órdenes cuanto más sencillas y claras, mejor, ¿vale? Y además tenemos que organizarle temporalmente la tarea. No le podemos decir, bueno, vamos a hacer el ejercicio de matemáticas, pero él va a hacer el ejercicio este de la suma y la resta, que ahora después lo vamos a corregir y tal. No, porque entonces nos vamos a encontrar al final que el niño está todavía con la primera suma y los demás han terminado. Porque no es capaz de gestionar el tiempo como veíamos al principio. Y hay que dividirla en partes sencillas. Hablábamos de la memoria de trabajo. Yo no le puedo dar un lote de información muy excesivamente grande a un niño hiperactivo, porque si se lo doy el niño se me bloquea. El niño no es capaz de analizar esa información y el niño se bloquea. Y además hay que ayudarle. Muchas veces me dicen, es que el niño ya está grande, el niño está grande. El niño ya es capaz de hacer las cosas por sí mismo. No, el niño tiene un TDAH. Entonces habrá niños con una afectación tal que no sean capaces de resolver esto tan fácil como hacerle operaciones simples aunque sea un niño con una inteligencia normal. Entonces en este caso pues hay que ayudarle. El control conductual en el aula, que los profesores se cansan de un niño hiperactivo, que es normal. Entonces, hay que hacer ya, el profesor tiene que tener su programa de refuerzo al niño, ¿vale? Y hay dos tipos de refuerzo. Uno, de razón fija y variable. La razón fija es cuando yo cada X tareas que tú me haces, yo te premio a ti con algo. Pero es una razón fija. Cada número de tareas, yo te premio a ti con algo. Esto lo llama razón fija. Razón variable es cuando yo te refuerzo, una vez es cuando has terminado un ejercicio y otra vez cuando has terminado dos, y otra cuando has terminado tres. O sea, es variable, por eso se llama variable. La primera, cuando yo refuerzo a un niño, esto es importante también en la casa, cuando yo refuerzo a un niño de forma fija o variable, pero especialmente de forma fija, los resultados son más inmediatos, pero duran menos en el tiempo. Por eso es lo que se recomienda, lo que tengo aquí subrayado. El intervalo fijo o variable. El intervalo no es cada número de, sino cada X tiempo. Yo no te digo, no te voy a decir en el momento en que yo te voy a reforzar. Si es fijo, sí, cada X 10 minutos, cada media hora o cada cuarto de hora, yo te voy reforzando. Es variable cuando el tiempo no está contemplado de forma fija, ¿vale? Este es el que más, lo que se modifica a través del refuerzo de intervalo fijo es lo que más dura en el tiempo. Seguimos. Este es el programa de autoinstrucciones. A los niños pequeñitos, a partir ya incluso de la edad de lo que teníamos aquí, hay que enseñarles lo que son las autoinstrucciones. El profesor debe de ponerse con un niño y decir él mismo lo que decía el otro cuando yo le ponía la torre de Hanoi. Si iba dando autoinstrucciones. No, si pongo esto aquí, entonces no puedo poner el otro. ¿Tá? Esas son las autoinstrucciones. O sea, al niño hay que enseñarle a estructurar el lenguaje interno a través de las autoinstrucciones, a través de las autoinstrucciones. El primero, el modelaje, es decir, que el maestro lo haga con el niño. Le diga cómo se hace eso, cómo se organizan esas órdenes para conseguir exitosamente la tarea que yo estoy realizando. Primero se lo hace el profesor. Después, lo que se llama guía externa. O sea, primero con el modelaje, con el modelo, después la guía externa que el profesor le sigue enseñando, pero ya es el alumno el que lo va haciendo. Y después, la autoguía manifiesta es que el niño lo dice en voz alta. O sea, lo que está haciendo lo va repitiendo en voz alta. Y hasta que el niño ya consigue hacerlo de forma encubierta, es decir, lo que hacemos todos. O sea, no estamos haciendo cualquier cosa y nos estamos dando instrucciones. Bueno, no nos damos cuenta porque ya lo tenemos casi automatizado. Pero si nos paramos un poquito, veremos como todos, cuando estamos haciendo algo, pues estamos, bueno, primero voy a hacer esto, lo otro, tal. Esas son las autoinstrucciones. Entonces al niño hay que enseñarle a darle autoinstrucciones. Como le cuesta trabajo aprenderlas, de forma natural, pues entonces a través de distintos sistemas. ¿Vale? Seguimos. Cambio en la metodología y en la forma de evaluación. Al niño hiperactivo no se le puede evaluar como a cualquier otro niño. Es que tiene dificultades, es que no es un niño vago, ni es un niño caprichoso, es un niño con un problema. ¿Vale? Que sí es verdad que le podemos producir un rechazo
en cuanto a todos los aprendizajes escolares como consecuencia de sus dificultades si nosotros no somos capaces de ir incentivándolo. Lo primero que puede aparecer o bien un rechazo y además con un deterioro cada vez mayor de la autoestima y el niño termina por decir, mira, que no haga quien quiera, yo no lo voy a hacer, además con un deterioro importante de la autoestima. ¿Sabéis? Entonces, cambio de metodología. En cuanto a las tareas, tienen que ser adecuadas, atractivas, enunciados muy cortitos, volvemos otra vez a la memoria de trabajo, marcar las palabras clave para que ellos visualmente trabajen no únicamente con el tema de memoria de trabajo, sino que nos faciliten esa memoria de trabajo también a través de lo visual. No copiar enunciados. Yo he visto montones de veces que a los niños se les castiga y lo castigó a que lo escribiera 20 veces. Hombre, eso es contraproducente totalmente en un niño con hiperactividad. O que es que yo le puse los enunciados a los niños, sus compañeros lo copiaron y él se fue a la casa sin copiarlo. Muy bien. Pero es que estamos hablando de un niño hiperactivo. ¿Vale? Entonces, reducir la cantidad de trabajo para la casa. No podemos trasladar el problema a la casa del colegio. El colegio tiene la obligación de que los niños hagan sus tareas en el colegio. Esa es la obligación. Esa es la obligación. A partir de ahí, si yo quiero que el niño en la casa pues amplíe un poquito más o consolide algo que se ha quedado regular en el colegio, entonces le digo a los padres en la agenda que siga trabajando el tema de las divisiones. Pero yo lo que no le voy a llevar es todas las divisiones que no ha hecho en el colegio. Porque entonces, ¿cuándo tiene el niño tiempo para relacionarse con los demás niños, ¿no? Asegurarse de que el niño comprende. El niño con hiperactividad, el niño es un déficit atencional y el niño está en las nubes. Entonces hay que coger al niño y decirle, mirarlo directamente a los ojos y explicarle y preguntarle qué es lo que yo te he dicho y que el niño lo repita en voz alta y asegurarle de que el niño nos ha entendido perfectamente. Enseñarle a controlar el tiempo, que lo gestionan muy mal. Que el tiempo de latencia en el inicio de la tarea sea cada vez mayor. ¿Qué significa esto? Si hemos dicho que el niño es un niño hiperactivo, perdón, un niño impulsivo, pues a un niño normalmente le pones esto, venga, en el colegio venga a hacerlo, y es el primero que lo termina. Mal, seguro. Pero es porque no reflexiona. Estábamos hablando antes del estilo de aprendizaje, reflexivo o impulsivo. Entonces, si el niño es muy impulsivo, el niño hace lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer mal. Entonces, ¿qué significa aumentar la latencia con respecto al inicio de la tarea? Que piense, que planifique dentro de sus posibilidades, para eso lo estamos enseñando, para que cuando empiece la tarea ya tenga mentalmente, tenga ya montada una cierta estrategia de cómo va a resolver el problema. ¿Pedimos? ¿Cómo dirigirse al niño? Esto es muy importante también en los colegios. ¿Cómo dirigirse? Hay que hacerle saber al niño qué es lo que vamos a hacer ese día. El niño hiperactivo necesita saber qué vamos a hacer. Y además de entenderlo. Segundo, explicaciones claras y mirándolas a los ojos. Que nos aseguremos que el niño nos está oyendo. Es menos que el niño nos oiga. Porque el niño va en su mundo. Entonces hay que pararlo, mírame, y explicarle las cosas. Y por supuesto mostrar entusiasmo. Porque un profesor ya quemado, pues imagínate, pues si está quemado. Para animar a los alumnos lo veo difícil, ¿sabes? Hacer las clases atractivas, interactivas, motivantes, y no toda una rutina, que se recomienda rutinas, pero rutinas bien planificadas, pero no hacer de las clases algo poco incentivante, ¿vale? Manifestar a menudo lo contento que está el profesor. Eso cuesta muchísimo trabajo. Yo no sé por qué le cuesta tanto trabajo a los profesores. Se centran mucho más, bastantes de ellos, mucho más en que pues no he terminado la obra y la cuenta, no es con las cuentas. Es que se despista muchísimo, es que no sé qué. No, a los niños hay que reforzarlo, porque es una forma de que esa motivación interna de la que hablábamos antes se vaya desarrollando y que el niño por sí mismo en un momento determinado sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. Por lo tanto, no nos cuesta dinero ninguno y además da muy buenos resultados, sobre todo a nivel de desarrollo de la autoestima del niño. El que nosotros le reconozcamos lo más mínimo de positivo que haga, hay que reconocerlo y reconocerlo públicamente, delante de los compañeros. Libretas de colores, atractivas, que el niño sepa claramente diferenciar, no es una libreta todo. El niño tiene que tener sus estímulos bien
delimitado. Pegar el horario detrás de cada libreta, que el niño tenga acceso a él. Ayudar a organizarse en el colegio. Estamos hablando del colegio. En los niños hay que enseñarles a organizarse. Enseñarles a realizar resúmenes y esquemas que no saben hacerlo. Les falla las funciones ejecutivas, eso de la organización, la fragmentación de la información, todo eso les falla. Hay que enseñarles a realizar resúmenes y esquemas. Y esto, que lo he puesto con mayúsculas porque eso es imposible. Es casi imposible de conseguir. Imposible. Es que es imposible. Y esto es fundamental. Si no, que sea el de pedagogía terapéutica, que sea el director, que sea el jefe de estudios, que sea el profesor, que sea quien sea, pero al niño hay que asegurarnos de que el niño se lleva las tareas que haya que hacer en la casa. Que el niño trae las cosas que tiene que traer. Que hay que supervisarlo día a día. Íntimamente conectado también con los padres, por supuesto, porque los padres tienen que colaborar, ¿vale? Sigue. Y después los exámenes. ¿Qué hacemos con los exámenes, los niños hiperactivos? Exámenes cortos. No se le puede poner el mismo examen a un niño hiperactivo que a un niño normal, ¿vale? Preguntas cortas, que las entiendan. Y además, si ponemos al mismo tiempo preguntas tipo test y preguntas cortas, mejor. Permitirle durante los exámenes la guía de instrucciones. Si nosotros al niño lo hemos enseñado a que siga una serie de instrucciones a la hora de hacer determinadas tareas que requieren de varios pasos, que es donde fallan, pues entonces si nosotros hemos elaborado para ese alumno en concreto una guía de instrucciones para ese tipo de problemas, tenemos que proporcionárselo a los exámenes. Apoyarlos en la gestión del tiempo. Oye, te faltan 5 minutos, venga, que te va a dar tiempo. O sea, por un lado reforzando y por otro lado dándole toques para que el niño sepa mantener la tarea a lo largo del tiempo. Y permitirle un tiempo extra. Hay niños, sobre todo, que son muy lentos, sobre todo en las niñas con déficit de atención, las niñas especialmente, y sobre todo si tienen algún componente de tipo obsesivo, como hablábamos antes, que es relativamente frecuente, son niños muy lentos a la hora de realizar la tarea. Son niños que llevan bien preparados los exámenes, muchos de ellos, pero les falta tiempo. Pues nada, todo el mundo igual. Pues al final, un suspenso, cuando los mismos profesores te dicen, no, si el niño se lo sabe, pero es que claro, es que el examen era de media hora, pues mira, es que este niño no puede hacer el examen de media hora, como se está haciendo ya en algunas comunidades con los niños disléxicos. Pues con los niños disléxicos les está dando una serie de oportunidades porque lo que hay que evaluar son conocimientos. Cuando yo pongo una nota en un examen, lo que tengo que valorar son los conocimientos. No si el niño lo hace antes o lo hace después. Si esos conocimientos, si esos objetivos están conseguidos, pues el niño tendrá que aprobarlo y punto. ¿Vale? Seguimos. Y la conducta, que tanto se quejan los profesores, ¿no? La conducta, permitirles mayor movimiento. Mira, fulanito, vete a la biblioteca y te traes tal cosa, aunque no haga falta. Cuando uno está viendo que el niño va cada vez más hiperactivo, pues se le manda una tarea que salga fuera del aula, con vista a que descargue motóricamente, pues descargue un poquito. La ficha de evaluación para padres con cada profesor. Cada profesor debería de hacer sus observaciones y estas fichas deben de llegar a la familia, con vistas a ver cómo trabajamos aquellas cosas que van fallando en el colegio. Primera fila y lejos de las ventanas. No se le puede poner al niño hiperactivo porque es un latazo con el de integración, como se hacía antes. Niño hiperactivo era sinónimo de ponerlo al final del aula con el niño de integración, que siempre había con el niño de integración. Allí, la arreglen como puedan. No, el niño hiperactivo hay que ponerlo en el primer pupitre, si puede ser solo y si no, que vaya a estar acompañado de los niños más tranquilos de la clase. Y las rutinas predecibles y cambio de tareas sencillas complejas. Es decir, no puede decir, vamos a hacer todas las tareas difíciles a primera hora y las más fáciles a las no. Es conveniente para estos niños alternar las tareas que cuestan más trabajo con aquellas que son más sencillas, aquellas que son más aburridas con aquellas que son más atractivas para los niños, con vista a que estos niños descansen desde el punto de vista cognitivo de cada. ¿Seguimos? Y ya está. Con respecto a los profesores. Reuniones de seguimiento periódico entre el equipo de profesores, orientación y los padres. Hay que mantener reuniones periódicas calendarizadas, ¿vale? Para poder mantener todo esto vigente siempre. Y el éxito de todo lo que hemos dicho se producirá si existe una auténtica colaboración entre los padres y los profesores.
Si no hay colaboración, no se consigue nada. Y la colaboración es por parte de todos, no por parte de los profesores. Que los profesores se vengan a mi terreno, que yo soy la madre, o el padre. No, no. Hay que, la familia debe comprender las limitaciones también que tienen los profesores. Y dentro de los recursos que tienen los profesores, y lo que hay que valorar en ellos es las ganas que tienen de colaborar. Y los padres tendrán también que ser lo suficientemente razonables para saber que no tenemos todos los recursos del mundo. A ver cómo podemos optimizar lo poquito que tenemos. O lo cambiamos todo, pero como eso no es posible, esto es lo que tengo, vamos a optimizarlo al máximo y aprovechar que un profesor a lo mejor quiere trabajar con mi hijo en condiciones. Y entonces no hay de juez del profesor, sino de colaborador o colaboradora del profesor. Seguimos, vamos a ver los padres. La formación de los padres también es fundamental. Nosotros tenemos todos los años una escuela de padres, en el Juvenil Solidario de los Millares, con muchos repetidores, o porque el profesor es muy malo, que soy yo, o porque los alumnos necesitan, o porque los alumnos necesitan, ¿no? Como es, recordar, ¿no? Exacto. Bueno, hay un psicólogo americano, que es Barclay, que ha trabajado muchísimo sobre los niños hiperactivos, y él marca 8 puntos para poder trabajar el tema dentro de la familia. Que es, él recomienda atención positiva. ¿Qué significa atención positiva? Está la madre en la cocina, haciendo de comer, llega el niño. Oye mamá, que no sé qué. Sí, déjalo ahí y tal. Después surge cualquier problema. Pero no te he dicho. No. Atención positiva significa que cuando el niño demanda, un niño hiperactivo demanda algo, hay que atenderlo. ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Qué me has dicho? Entonces me lo explica y yo lo atiendo. Eso que parece tan tonto, produce unos efectos positivos increíbles. Increíbles. Yo no sé por qué, pero que es así. Lo que es la atención positiva. ¿Vale? Usa el poder de su atención para obtener la obediencia. Nosotros no podemos exigirle obediencia a un niño hiperactivo ni a cualquier otro niño normal si no estamos atendiéndolo. Nos quejamos únicamente cuando vemos que los resultados no van en la dirección que nosotros queremos. Pero es decir, que no le ha prestado atención absolutamente ninguna. Presta atención porque eso es capaz de producir obediencia, de cambios conductuales en el hijo muy importantes. De orden sencilla, lo mismo que decimos para los profesores, órdenes sencillas, mirar y asegurarme que nos entiende lo que estamos hablando. Porque muchas veces se despistan, ¿vale? No es infrecuente decirle al niño, llégate a la tienda de al lado y cómprate una barra de pan. Y que el niño venga 2 minutos después diciendo ¿qué me has dicho? ¿Por qué? Pues porque no estaba tensionalmente estaba en su mundo, no se enteraba, ha hecho un automático de salir por la puerta y saber dónde iba, ¿no? Enseña al niño a no interrumpir sus actividades. Cuando yo pongo al niño a hacer las tareas, si yo tengo programado que va a hacer media hora, pues media hora. Lo que no puede el niño es interrumpirlas por ahora me levanto, ahora voy para acá, ahora intento poner la tele, ahora no, eso hay que planificarlo bien, porque no se recomienda que se interrumpa, ¿vale? Por lo tanto hay que estar pendiente. Es que el niño ya es grande, te dicen otros padres, ¿no? Es que el niño ya es grande para que él se encargue de sus deberes y de sus cosas, no, porque estamos hablando de un niño hiperactivo. Y hasta que el niño no madura, tenemos que estar supervisándolo de forma pues, mucho más intensa que un niño que no tenga ninguna problemática. Establezca un sistema de recompensa, ¿vale? Con reforzadores variables. Dicen algunos padres, yo al niño lo estoy reforzando, pero ya no hay nada. Yo ya no sé qué darle al niño para reforzarlo, Yo ya no tiene interés por esto, no tiene interés por lo otro. Bueno, podemos agotar los reforzadores. Para que no se agoten esos reforzadores, los premios, lo que hay que hacer es, ¿vale? Es hacerlos variables y atractivos. Sobre todo qué le gusta a mi hijo, qué cosas son las que le gusta a mi hijo, tenerlas yo muy claras y yo jugar con esos intereses, pero no siempre lo mismo, porque entonces terminan por agotarse y el efecto reforzador se pierde. Hay que mantener siempre el interés y la motivación. Aprenda a controlar el mal comportamiento de forma adecuada. Yo no puedo permitirle hoy al niño determinadas cosas que mañana, porque viene la vecina, no se lo voy a permitir.
Mañana llega la vecina a mi casa, ya no me gusta que el niño esté ahora en el sillón, ahora en lo alto, ahora para acá, ahora para allá. Ahora, cuando estamos solos, sí. El niño tiene que tener una coherencia a la hora de aplicar las pautas educativas para que el niño sepa y aprenda a ir comportándose independientemente de si estoy en el Mercadona y el niño me la monta, o estoy en la casa y que me la monte porque ahí estoy yo más tranquila, que nadie me mira, ¿no? O sea, la coherencia debe ser permanente. Utilizar el tiempo fuera y el esfuerzo en conducta adaptativa. El tiempo fuera, en definitiva, es, venga, niño, vete a la habitación, por supuesto, siempre que yo haga un tiempo fuera, o siéntate allí en la silla. Siéntate allí en la silla, que ya te diré cuando te puedes levantar. Sobre todo con los niños más pequeñitos. Si yo hago un tiempo fuera, hay que saber aplicarlo. Lo que yo no puedo es decirle al niño, vete a tu habitación, y en la habitación tengo el ordenador, tengo el móvil, tengo lo otro, Entonces pretendo hacer un tiempo fuera con algo, mandándolo a un sitio donde el niño va a estar mucho mejor que haciendo, por ejemplo, los deberes. Entonces, si va a aplicar el tiempo fuera, tiene que ser algo como castigo, que se ponga un castigo para el niño. Y otra cosa que olvidamos los padres, porque damos por hecho de que es su obligación, porque deben hacerlo, porque siempre saltamos cuando el niño no cumple, cuando el niño no está haciendo lo que nosotros queremos, pero nos olvidamos de reconocerle las cosas que hace bien. Y siempre hay que reconocérselo, porque si no, basar una educación únicamente en la reprimenda, en el castigo, en llamarle la atención permanentemente cuando no hace cosas bien, y no hacer un reconocimiento de cuando las cosas las hace bien, entonces le estamos maleducando. ¿Sigue? Entonces, cambio en el ambiente familiar con un niño hiperactivo. Pues en cuanto a organización y planificación, las normas deben ser muy claras y muy sencillas. Como veis, se repite esto mucho porque es que es fundamental. El ambiente tiene que estar organizado. Aquí tenemos un problema. Cuando tenemos un niño hiperactivo, no es raro que nos encontremos con algún padre hiperactivo, o bien la madre o bien el padre, o sea, que fue hiperactivo. Entonces, si desorganizado el niño, cógete al padre o a la madre. Entonces, apaga y vámonos. Cuando ellos necesitan una cierta organización y alguna de las figuras parentales, pues resulta que lo que va haciendo a lo mejor la madre por un lado, el padre me lo deshace por otro, o al revés. Entonces, los niños necesitan un ambiente organizado. Los cambios deben de anunciarse siempre. No podemos actuar de imprevisto porque además me cogen a veces, cuando son más pequeñitos, unas rabietas impresionantes. Sobre todo entre las novedades, las viven más. Y utilizar indicadores en el cuarto de baño, en la cocina, en la ducha, sobre todo para los más pequeñitos, pues bueno, aquí está el cepillo de los dientes, aquí está para que cuando te cambies de ropa, pones la ropa aquí, o sea, los indicadores correctos. ¿Seguimos? En cómo dirigirse al niño y los padres. Bueno, instrucciones breves, claras y sencillas. Utilizar mensajes positivos. Tendemos a todos planteárselo al niño en plan negativo. No hagas esto, no vayas para allá, debes estar. O sea, estos son mensajes negativos, ¿no? El niño hay que hablarle fundamentalmente en positivo. Cuando se puso aquí el título de la conferencia, se podría haber puesto de muchas maneras, ¿no? Aquí se puso cómo mejorar. También se podría haber puesto dificultades del niño hiperactivo en el ámbito escolar y en el ámbito familiar, ¿no? Los problemas que el niño presenta, tal. O sea, yo intenté darle en el título, aunque no lo he conseguido mucho, pero darle ese mensaje positivo, ¿no? Cómo mejorar, porque la mejora es posible. Y ese mensaje positivo, ¿vale? Hay que mantenerlo permanentemente con el niño. Porque además los niños hiperactivos están hartos de recibir consignas de es un latazo, niño ni que el aguante, es que es un maleducado, es que no respeta, es que está harto de recibir mensajes negativos en su vida. Dejar claro siempre qué es lo que se espera de él, siempre. Qué es lo que yo espero cuando se pone a hacer los deberes, qué es lo que espero cuando le pido tal cosa. El niño tiene que tener muy claro qué es lo que esperamos de él en cualquier tarea que nosotros le encomendemos. Tenga en mente, cualquier cambio que el niño haga, hay que reforzarlo. Y a todos los niños, ¿vale? O sea, a todos los hijos en general, pero los niños hiperactivos con más razón todavía, porque están hartos de recibir lo contrario. Entonces siempre hay que intentar reforzarlo. Y tenga en mente que un niño con un TDAH, que no es un niño caprichoso. No es raro que nos encontremos a niños con déficit de atención. El niño es que se despista mucho. El niño es muy inteligente, pero si el niño no se moviera tanto, si el niño, bueno, es que el niño es el problema del niño.
Es que ese es el problema del niño, que se despista, que se mueve, que chincha, que no deja vivir a los demás, que parece una mosca cojonera, y que ese es el problema del niño. Es que si fuera así, pues no me hablaría de esos términos. Entonces hay que tener en cuenta cómo es el niño hiperactivo, ese es el conocimiento. Cómo es el niño hiperactivo, que eso es algo que va a ir desapareciendo gran parte de los síntomas y que en ese momento, en una edad concreta, pues necesita de nuestra ayuda para poder salir airoso de todo este tipo de problemas, ¿no? Apuntarlo a actividades deportivas, no al piano, a la guitarra, al no sé qué, a las clases particulares, a las clases de inglés, por favor, ¿cuándo respira el niño? ¿Vale? ¿Cuándo respira el niño? Además, gran parte de la culpa no la tenemos solamente los padres, también la tiene el sistema. Porque el sistema es que parece que ha perdido la razón. O sea, es que le piden a los niños poco menos que si estuvieran en Harvard, pero estudiando la carrera, vamos, porque es que a veces yo veo y digo, Dios mío, pero esto como esto cuando se lo aprende el crío. Así no va la educación. Tantos contenidos tienen que no pueden conseguirlos, después nos evalúan y somos los últimos de Filipinas. Pues vale, muy bien, muy bien. Y es que es un problema. Que es un problema. Bueno, buscar apoyo en otros padres, para eso están las asociaciones, ¿vale? Es muy importante que ver en los demás que no es un problema exclusivamente mío, que no es un problema de que yo no tenga habilidades, porque hay muchos padres que se sienten a veces culpables, ¿no? de cómo van las cosas, y entonces el tener convivencia con otros padres, pues supone que ve, pues bueno, y además que es muy, yo creo que siempre hay algo positivo en la información que va de una familia a otra, porque a veces se caen cosas que antes uno no caía cuando los escuchan los demás, ¿no? Y planificar y organizar el tiempo de ocio en la familia, ¿vale? Y la última. La colaboración entre ambos padres es fundamental para el éxito. Esto es tan difícil como lo que se le pide al colegio. Poner a los padres y al colegio de acuerdo es tan difícil como poner a los dos padres. O sea, ya es difícil. Porque es un equipo. Es que yo era igual. Yo desde pequeñillo era lo mismo. Es que mi mujer no sabe usted lo que es. Mi mujer que nos tiene a todos en la casa que tal. O al revés. O es que el padre, esto se pone muy propio de que cada padre, cada figura parental opine de forma distinta y aguas revueltas, ganancia de pescadores. O pérdidas, ¿no? Los pescadores, porque en este caso concretamente lo que nos estamos jugando en un tiempo muy importante del desarrollo es el futuro de nuestros hijos cuando tienen esta problemática. Entonces yo creo que es muy importante que los padres en estas circunstancias, siempre en todas, ¿no? Pero en estas especialmente, que se pongan de acuerdo entre ellos. Muchísimas gracias.